Buenos días con todos, hermanos, que Dios los bendiga, bienvenidos a este servicio dominical. Gracias al Señor, estamos nuevamente reunidos y esperamos encontrar en estos minutos en que vamos a compartir la palabra del Señor, el entendimiento de lo que Dios quiera enseñarnos o mostrarnos. A ver, ¿por dónde andamos? Esto lo vemos después. Vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. O primer capítulo de Primera de Pedro. ¿Lo hallaron todos? Bien. Versículo 10 al 12. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Hasta allí nada más la lectura para comenzar. Oramos, hermanos. Padre bueno, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este día que tú has creado, para que estemos el día de hoy en tu presencia, con toda disposición de escuchar tu santa palabra, esperando que tú nos enseñes, que tú nos hables, que tú nos des a conocer tu voluntad. Por eso, Señor, hemos acudido a esta tu casa y después de haberte honrado con nuestros labios, ahora disponemos todo nuestro ser delante tuyo, Señor. Háblanos y enséñanos. Nosotros te escucharemos, recibiremos y perseveraremos en la sana doctrina. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vea usted, el oficio, bueno, mejor pregunto, ¿cuál cree usted que es el oficio más importante debajo del cielo, por englobar todas las cosas? A ver, dígame usted, ¿qué profesión, oficio o tarea es de las más importantes para usted en esta vida? Bueno, predicar el Evangelio, dicen por acá, por allá. Servir a Dios, oficio, he dicho. Medicina. ¿Por qué la medicina? Bueno, porque de alguna manera trae solución a un problema que se llama pues enfermedad, ¿no? Enfermedad, dolencias. Digamos que procura la salud y bienestar físico de la persona. ¿Quién es victoriosa bendecida? Ya, ¿su celular? ¿Y por qué tengo un celular donde entra una llamada de victoriosa bendecida?
Este celular lo encontramos en una bolsa de víveres. No sé si es parte también de la ofrenda. ¿Es suyo? ¿Qué célula es usted? ¿Su célula? Está bonito el celular. Es suyo. Si es suyo, venga, lléveselo. Otra vez, mire. Yo decía, ¿cómo, Señor, cómo voy a ubicar a la persona? Y ya está, miren, el asunto fue fácil. Oficio. Bueno, vamos de frente al tema. Bíblicamente, el oficio más importante en esta vida es la del profeta. Más que el médico, más que el ingeniero, más que lo que usted quiera. El profeta. Porque es un oficio especial que el hombre no lo puede aprender en ningún lugar. No lo puede adquirir por medios propios. Porque no es cuestión de estudio solamente. No. Porque ser un profeta es haber recibido un llamado de Dios a una tarea muy, pero muy importante. Y la tarea es ser el vocero de Dios. Esa es su tarea. Hablar de parte de Dios. Por eso es que es más importante. ¿Y por qué? Voy a insistir. Sencillamente porque no hay nada más importante para el ser humano que escuchar a Dios hablarle. Porque nadie escucha a Dios. Porque no hay forma de escuchar a Dios. Porque estamos privados de esa capacidad de poder dialogar con Dios, hablar con Dios, conocer a Dios. Usted va a preguntarme, ¿y por qué estamos privados de eso, pastor? Sencillamente porque por causa del pecado se cortó, se interrumpió la relación hombre con Dios. Y el pecado, al habernos contaminada nuestra naturaleza, ha entorpecido nuestros sentidos, nuestro juicio, nuestra conciencia, nuestra naturaleza. Y nosotros, en lugar de buscar desarrollar una relación con Dios, nos extraviamos. Sentimos la necesidad de relacionarnos con Dios. Sentimos la necesidad de desarrollar una religión. Y generamos muchas religiones porque nunca acertamos el conocer a Dios, porque ya es imposible para el hombre, estando en pecado, conocer a Dios. No puede. Entonces el hombre empieza a inventar pues religiones, ¿no? Todo puede ser una religión, todas las cosas. El dinero, por ejemplo, puede volverse una religión para la persona. Si el dinero es lo más importante para tu vida, esa es tu religión. ¿Ok? Como cierto hermano en cuya casa me hospedé y salí a las 6 de la mañana a trabajar. Como yo estaba hospedado, no tenía nada que hacer sino esperar. Lo veía salir y en la tarde cuando él regresaba yo estaba ahí, me saluda, hola hermano. Vengo pues, ¿cómo me dijo? Me dijo, si buscase a Dios, así como voy a buscar el dinero, ¿cómo me dijo? Ajá, si buscase a Dios como busco el dinero, ¿qué no sería de mi vida? Bueno, inevitable porque para vivir necesitamos dinero y hay que salir en la mañana a buscar el dinero y regresar tarde a la casa. Porque con dinero vives. Pero el dinero no puede ser, la búsqueda del dinero no puede ser tu religión. Si es lo más importante para ti, si contar tu dinero es importante, si esconder o guardar tu dinero es importante, si no compartirlo es importante, si no darle lugar, si no darle la prioridad en tu vida, entonces tú estás sirviendo al dinero. El dinero es tu religión, se llama avaricia, es una idolatría, dice la Biblia.
Bueno, puede ser tu religión la moda, vives para la moda, o el éxito, o puede ser el poder, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el poder se codicia, se desea, se paga para poder ser funcionario o ser un personaje de poder político. Y no importa si eso le va a traer problemas futuros, pero se convierte en una obsesión en la vida. Ese es su propósito, por eso vive. Esa es su religión. Tu novia puede ser tu religión. Tu novio. Tus hijos. Todo lo que está delante tuyo y que no sea Dios, esa es tu religión. Y es una tendencia natural en nosotros. Por algo, el primer mandamiento que Dios le dio a Israel es: amarás al Señor. Yo soy tu Dios, Jehová tu Dios, no adorarás en ningún otro Dios. O sea, solo a mí me vas a adorar, solo a mí me vas a amar, a nadie más. Yo soy el primero, yo soy el único. Después ordenemos las prioridades, pero yo, nadie más. Yo no comparto mi gloria y mi honra con nadie, nadie, absolutamente nadie. Bueno, entonces, como los hombres nos extraviamos, la única manera de encontrar dirección en el extravío es escuchando la voz de Dios. Pero como estamos incapacitados de hacerlo por el pecado, entonces Dios levanta hombres llamados profetas, los cuales van a hablar de parte de Dios y ellos son los que van a traer su palabra para que yo pueda conocer lo que Dios dice. Y eso es muy importante, pues, porque a través de eso nosotros vamos respondiendo las grandes interrogantes de la vida. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿quién soy? ¿O para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué existimos, hermanos? ¿Para qué vives? ¿Solo para reproducirte y morir? ¿Eso es todo? ¿Solo para lograr una profesión y ya está? ¿Solo para hacer un poco de dinero? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? Las respuestas a estas y muchas preguntas las tiene Dios, porque finalmente Dios es el origen de todas las cosas como creador que es, y habiendo Él creado al hombre a su imagen y semejanza, Dios le dio los propósitos, le dio toda la dirección, lo hizo para Él. Y si el hombre no logra entender eso, tiene que preguntarle a Dios, pero si no hay una forma, un camino, entonces necesita un vocero de Dios. Y Dios, que ha sido bueno, ha enviado a sus profetas. Y ellos han hablado de parte de Dios en procura de generar dirección para la vida de las personas. Miren ustedes, cuando lee la Biblia, lo que usted va a encontrar es justamente la tarea de los profetas. Esta Biblia ha sido escrita por los profetas, porque ellos recibieron la palabra de Dios y la escribieron. Y qué interesante. Y quedaron como escritos sagrados. Es tan peculiar este escrito sagrado que no se puede añadir. Ya no podemos añadir nada. Tampoco le podemos quitar. Lo que podemos hacer es perfeccionar o mejorar las traducciones, porque la Biblia que usted tiene en sus manos es una traducción. Si usted tuviera la Biblia en el idioma original, no la entendería. Hoy no se habla el arameo, hoy no se habla el hebreo antiguo, hoy no se habla el griego koiné, que es el griego de la época en que se escribió este Nuevo Testamento. El hebreo actual es diferente, el griego actual es también un poco diferente. Entonces tenemos un escrito muy peculiar que podemos mejorar las traducciones, por eso se sacan las ediciones, edición o revisión 60, 95, 2000. La Biblia católica es una traducción, la Biblia evangélica es otra traducción, y dentro de esos ámbitos hay diferentes traducciones, unas más así, otras más así, pero todos al final del mismo texto, que son los manuscritos antiguos. Pero vea qué importante es tener el texto,
de la palabra de Dios en nuestras manos. Esto no hubiera sido posible si nosotros o si los profetas de Dios no hubieran escrito lo que Dios les dijo que escriban. No, mire, ¿cómo es el asunto este para luego ya pasar a los textos que tengo acá? Entramos a este lugar cada uno con su idea. La hermana tiene su idea, la hermana también tiene su idea, cada uno tiene una idea de la vida, de las cosas y del porqué. Todos miramos el mismo objeto, pero todos pensamos diferente del objeto. Todos tenemos valoraciones diferentes, dada nuestra cultura, experiencia, aprendizaje, parecer, lo que usted quiera. La particularidad de cada uno. Si todos queremos construir una verdad, no podríamos entre todos. No es que sumando muchas verdades sacamos una verdad grandota, grandotototota. No, eso no existe. Eso es como la Torre de Babel. No existe, no se puede. Lo que nosotros necesitamos es la verdad absoluta, pura y absoluta. Y esa solamente la tiene Dios. Entonces, la verdad es la que determina la realidad de las cosas. Si algo es verdadero es porque lo estás encontrando en su realidad exacta y precisa. Por eso es verdadero. Nosotros necesitamos verdad. Para construir nuestra vida necesitamos verdad. No puedes construir tu vida con mentiras. No puedes construir un mundo, una sociedad con engaños, con mentiras. ¿Por qué fracasa la política de nuestros países? Porque está basado en mentiras. Eso usted lo sabe perfectamente. La única fuente de verdad es Dios. Y para que no hayan diferentes fuentes de verdad, Dios su verdad la canalizó por medio de los profetas a un escrito sagrado para que todos nosotros, teniendo cada uno su particularidad, vengamos a esta verdad, su palabra es verdad, dice, y podamos tomar esta verdad como nuestra verdad. Entonces, si todos tomamos esta verdad como nuestra verdad, todos tenemos la verdad de Dios. Entonces, sí podemos construir algo, porque estamos basados en la verdad. De ahí es que viene el término bibliocéntrico. ¿Qué significa? Que su vida está basada en la Biblia. La Biblia es el centro de su vida. Cristocéntrico. ¿Qué significa? Que Cristo es el centro de su vida. Su vida está basada en Cristo. Si yo soy bibliocéntrico y soy cristocéntrico, entonces mi vida está centrada en la verdad de Dios y en la persona de Jesucristo. Tengo dirección sabia. Entonces puedo responder las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Puedo responder a muchas cosas, porque la verdad me sustenta. La verdad me lo permite. El no tenerla es solo deambular en la mentira, pues. Y cuando llegamos a los pies de Cristo estábamos llenos de mucha mentira y mucho engaño y mucha falsedad y mucho error. Por eso los hombres se extravían, nos extraviamos. Y cuando nos alejamos de la Biblia o somos cristianos muy superficiales, me perdí. Somos cristianos muy superficiales y no tenemos Biblia, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Qué cosa vamos a hacer? A ver, una hermanita vino y me dijo: pastor, le voy a presentar a mi novio, tengo ya un hijo con él. Mira, sepárate o cásate, pero tienes que tomar una decisión. No, siguió conviviendo. Desobedeció el consejo. Le dije: no te conviene, chico. No, siguió. Y se fueron, y vivieron y se alejaron. Y después regresa, y regresa sola, con el niño, pero sin él. Y después me hace una consulta y me cuenta la historia. ¿Qué hago? Me dice: ya me separé de él. No, ¿cómo le digo a mi hijo que ya con él no voy a estar, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá? Estaba así, pues, estaba como don Ramón. Le dije, entonces le respondí le dije: yo te dije que con él no ibas a construir nada y te voy a decir por qué. ¿Quieres que te diga por qué? Te voy a decir por qué. Una mujer necesita un hombre porque vive bajo la cobertura de un hombre.
La mujer no puede ser la cobertura del hombre, porque es bíblico que el hombre sea la cobertura de una mujer. Es como un árbol. ¿Quieres vivir bajo la sombra de un árbol? Busca un buen árbol. ¿Ok? Lamentablemente, el árbol que tú buscaste parecía bonito para arriba, pero para abajo tenía problemas. ¿Problemas en qué? En la raíz de ese árbol. Porque suceden dos cosas. O tiene las raíces podridas o sus raíces son muy superficiales, los cuales te dicen que este hombre no va a resistir las inclemencias del tiempo, las situaciones de la vida. Entonces, en cualquier momento te vas a encontrar con que el árbol se cae, el árbol se destruye, no sirve, ¿ves? Y eso es lo que ha pasado contigo. Apostaste por alguien que no tenía raíces. Y te lo dije bien claro. Me responde y me dice, sí, le desobedecí. Bueno, pues. ¿Y sabes dónde enraizamos nosotros? Bueno, ya creo que deben de saberlo de memoria, ¿no es cierto? Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿No es cierto? Su hoja permanece. Da fruto en su tiempo. Ese es el hombre o la persona que empieza a enraizar en la verdad. No alcanzas perfección, porque la perfección la vas a recibir cuando Cristo Jesús venga por ti o cuando te lleve a su presencia. Pero en la tierra te permite desarrollar una vida totalmente diferente, una vida con propósito de Dios. Esa es la importancia de los profetas. Ahora, hoy tenemos una Biblia, todos tienen en sus manos una Biblia, si no la tienen en el celular, pero tenemos un texto sagrado. En la antigüedad no habían Biblias. Había que depender de la boca del profeta. Y era importante que este profeta sea un profeta de Jehová, porque podía ser un falso profeta. Podía ser un profeta de Baal, o podía ser un profeta de Dagón, o podía ser un profeta de cualquier otro dios. Los dioses tenían sus profetas y sus sacerdotes. Individuos que hablaban falsamente, con engaño, con espíritu de mentira o de confusión, y llevaban a la gente al conocimiento de una deidad que no existía, y construían una religión que solo los llevaba al infierno y a la condenación. Eso era todo. Pero el profeta de Jehová no hablaba por él ni para él. Él hablaba de parte de Dios a los hombres y les traía el conocimiento de Dios y el conocimiento de su voluntad. Así es. Qué importante entonces para esta gente en la antigüedad escuchar a los profetas. Mire usted, Josafat, vamos a ver a Josafat, ¿ok? Segunda de Crónicas. Josafat fue un rey de Israel. Segunda de Crónicas, un buen rey. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y Judá va a enfrentar una batalla a un ejército mucho más numeroso y mucho más fuerte, conformado por los moabitas, amonitas, los cuales van a luchar. Bueno, y Josafat sale contra ellos. Antes de salir, lo que hace Josafat es consultar a Dios. Consultar a Dios. Vamos a ver, versículo 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces, él tuvo temor.
obviamente. Pero mire lo que dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Se acuerda usted? Estamos en las células. ¿Se acuerdan cuando Israel fue a pelear contra los filisteos? Se fueron campantes, perdieron la primera batalla, murieron tantos y regresaron al campamento y dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová de esta manera? Mañana llevemos el arca. ¿Se acuerdan ustedes? Llevemos el arca de Jehová al campo de batalla para que mueran todos esos filisteos incircuncisos. Y osadamente llevaron el arca de Jehová al campo de batalla. Peor les fue. Peor. Los filisteos los masacraron, mataron a los sacerdotes, se apoderaron del arca y se la llevaron. O sea, ¿por qué falló todo? Porque no se humillaron, porque no se arrepintieron, porque no consultaron a Dios. Ellos concluyeron que lo mejor que podían hacer era llevar el arca. Por eso que cuando Elí vio que sus hijos se llevaban el arca al campo de batalla, el sacerdote de Elí estaba pero que temblaba el hombre. Porque eso no se debería de hacer. No se debería de hacer. Pero el hombre que no consulta a Dios comete locuras, hace locuras. Y Josafat, en lugar de salir a enfrentar diciendo, ¿qué quieren ustedes? Yo soy Josafat, hijo de David, yo soy el rey de Israel. Nada, él buscó a Dios, se humilló delante de él, consultó. Bueno. Versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Miren, todo lo que sabe Josafat de parte de Dios. No es algo que el hombre concluye naturalmente, es algo que los profetas han alimentado en la conciencia y en la mente de estos hombres. Por eso Josafat era un rey diferente de otros reyes malos. Versículo 20, al día siguiente cuando van a ir a la batalla, dice versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas, ¿qué dice? Y seréis prosperados. No por el profeta, sino por la palabra que trae el profeta. Mira, qué importante es que Dios te hable. Para eso Dios va a usar una persona. Esa persona es profeta. Está hablando de parte de Dios. El deseo de Moisés era que ojalá todo Israel fuesen profetas, dicen. No todos iban a ser profetas. Pero mira tú qué importante era el profeta cuando no había escritura escrita. Y estos profetas recibieron estas cosas y las escribieron. Y qué importante, cree en Dios y estarás seguro. Cree en sus profetas y serás prosperado. ¿Cómo buscamos prosperidad nosotros? Vendiendo nuestra alma y nuestro tiempo. No, hay que trabajar, mis queridos hermanos, 8 o 10 horas, hay que trabajar todos los días. El que no trabaja no coma, dice el apóstol Pablo, no hay que alimentar a los ociosos. Pero la prosperidad viene como parte de la bendición de Dios para tu vida, porque hay gente que trabaja y en saco roto. No es prosperado. Prosperar no es solo tener dinero. No. Mira, un elemento de la prosperidad muy importante, no solamente es voy de frente. Un elemento muy importante de la prosperidad es el contentamiento. La persona que es próspera es una persona que tiene contentamiento. Entonces, uno puede ser próspero en lo poco, puede ser próspero en lo mucho. Como puedes tener turbación, cuando no eres próspero andas turbado en lo poco y turbado en lo mucho.
Porque la verdadera prosperidad comienza en el corazón, no en el bolsillo. No en el bolsillo. El bolsillo ya es una consecuencia, digamos que es una bendición. La prosperidad empieza en el corazón de la persona. Entonces, cuando el Señor Jesús predicó su sermón del monte, de la montaña, empezó con las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Y enfocó que es bienaventurado el hombre que reconoce su necesidad espiritual porque él será saciado. Bienaventurados los pobres en espíritu, su necesidad espiritual. Es decir, dichoso, bienaventurado, bendecido es aquel que reconoce su necesidad interior, porque él será prosperado. ¿Dónde? En su corazón, en su interior. La primera prosperidad que tú tienes que alcanzar en tu vida es la de tu corazón, la de tu ser interior. Después viene el resto. Después viene el resto. Y esa prosperidad, como no se alcanza la interior con cosas, objetos, esa requiere palabra de Dios. Por eso necesitas a los profetas, la palabra de Dios. De ahí que a los cristianos normalmente hay que medirlos por sus raíces en las Escrituras. Siempre decimos, ¿cuánta Biblia lees? A ver, nada, poca, regular, suficiente, abundante. ¿Dónde te ubicas? Nada de Biblia. Yo no leo nada de Biblia, pastor. Ese es un problema, porque entonces tienes carencia de palabra de Dios en tu corazón. Entonces no va a haber prosperidad interna, no va a haber contentamiento, no va a haber paz, no va a haber dirección. Entonces vas a salir de tu casa rumbo a la aventura, a lo que venga. Cuando debes de salir de tu casa con tus caminos prosperados. Que sabes que tienes que salir a trabajar, obviamente. Pero diferente es salir a trabajar teniendo a Dios de tu lado, con la garantía de llevar su palabra, porque fue la que tú leíste, de ella te alimentas. Cada día has escogido un momento para darle la lectura necesaria. Puede ser un salmo cada día más una porción del Nuevo Testamento. Y voy leyendo, y voy leyendo, y voy leyendo. ¿Qué tan complicado es ese hábito? ¿Es tan complicado? ¿Es tan difícil leer un capítulo de Proverbios o una porción de Proverbios y una porción del Nuevo Testamento? ¿Es tan difícil? ¿Es tan complicado? No es complicado. Es más complicado otras cosas. Mucho más complicado. Bueno, y eso fue lo que les dijo pues Josafat. Animó al pueblo. Hay que creer en Dios, hermanos, para estar seguros. Y hay que creer en los profetas para que seamos prosperados. Bueno, un par de versículos más para ver cómo terminó este asunto. Versículo 21 dice, y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que se quejasen y renegasen. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice pues? Qué bonito. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Miren, salía la gente armada, y ahí estaban los que acompañaban la salida con cánticos. No decían, ni uno vivo, sin misericordia, sin compasión, mátenlos, destrócenlos, destrípenlos. No. En esas batallas cuando atacan ejércitos, salen de las trincheras, la orden del sargento es, sin prisioneros. O sea, crueldad en la batalla. Estos hombres iban a la guerra. ¿Ok?
Los amonitas y los moabitas no venían para pasear en Judá, venían para apoderarse de las tierras. Y ellos tenían que defender sus tierras. Pero a la hora de salir armados, los que cantaban alababan al Señor y les decían a ellos: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Sigamos 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es decir, como era muy poco Judá para enfrentar una guerra con tal número, Dios dijo: no se preocupen, chicos, sigan cantando que yo los voy a confundir estos. Y Dios los confundió y todos empezaron a atacarse a sí mismos. Las emboscadas que ellos habían preparado para los de Judá cayeron sobre ellos mismos y se empezaron a matar unos a otros. ¿Cuánto has visto una guerra así? La confusión fue sobre ellos. La salvación fue para estos, los de Judá, porque creyeron en Jehová y estaban seguros, creyeron a sus profetas y fueron prosperados, entonaron los cánticos y recibieron la dirección sabia para la guerra. ¿Cuál es? Glorifica a Dios, hermano, porque su misericordia es para siempre. Dios hará algo, Dios hará algo. Dios hará algo. Bueno, tiempos más oscuros que estos. ¿Ok? Vamos a ver. Primera de Reyes. Avancemos ahí de Crónicas un poquito más adelante. Perdón, retrocedamos de Crónicas a Primera de Reyes. Retrocedes Primera de Reyes 18. Tiempos del profeta Elías, Elías Tisbita. Bien, versículo primero. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Le explico. Bien, el reino de Israel experimentó una división. La parte sur quedó con la casa de David. Todos los reyes de la parte sur fueron de la casa y linaje de David. Ese es el reino de Judá, capital Jerusalén. La parte norte fueron diferentes dinastías, diferentes reyes, diferentes familias que se andaban sucediendo unos a otros, se traicionaban, usurpaban, se envenenaban, bueno, iban ocupando el trono. La parte sur tendía a ser más fiel a Dios cuando los reyes dirigían al pueblo a la búsqueda de Dios, como Josafat, por ejemplo. Pero en el norte no había eso. En el norte había mucho extravío. Sin embargo, Dios amaba, porque para él era Israel. Pero era Israel en rebelión. Entonces, ¿qué hacía Dios? Enviaba profetas para que les hablase y los amonestasen. ¿Ok? Y normalmente el profeta iba delante del rey y lo amonestaba. Eso era peligroso porque el rey podía decir: cortadle la cabeza, y se acabó, profeta. Le cortaban la cabeza, como a Juan el Bautista. Entonces, uno de los oficios más peligrosos en ese tiempo era ser profeta. Porque normalmente buscaban tu vida, porque las cosas que el profeta decía no le agradaban a estos reyes paganos. Porque eran reyes paganos, adoraban a Jehová y adoraban a los Baales, los dioses de Canaán. Hacían una mezcla de dioses, de religión. Y el rey acá se llama Acab. Él es israelita, pero se casó con una mujer pagana, una bruja llamada Jezabel. Y Jezabel, cuando llegó al reino del norte llamado Israel o Samaria, lo que hizo fue traer sus profetas, sus sacerdotes, su religión,
y dijo, lo primero que tenemos que hacer acá, amorcito, es exterminar a todos los profetas de Jehová. Matémoslos a todos, exterminemos esta lacra, estos adoradores de Jehová. Entonces Elías profetizó contra Acab y le dijo que Jehová lo castigaba y le traía 3 años de sequía. No lloverá ni una gota, sino por mi palabra, le dijo Elías. Y pasados esos 3 años, Elías regresa y busca a Acab. ¿Listo? ¿Todo claro hasta acá? Perfecto. Genial. Los que no entendieron, lean por favor en sus casas, ¿ya? Entonces, versículo 1 nuevamente, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Claro, si no llovía, mis hermanos, no había nada para comer, nada pues. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando, escuche bien, lea bien, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Hasta ahí nomás. Dada la importancia de los profetas para Israel, lo que hace el enemigo de Israel es destruir a los profetas. Porque si destruye a los profetas, destruye la comunicación de Dios con su pueblo. Porque Dios para hablar a su pueblo necesita profetas. Y Jezabel tuvo como misión matar a todos los profetas. 100 profetas, que hay 100 profetas, ¿ok? 100 profetas, uno dice, ¿cuántos profetas, pastor? Lo que pasa era que eran 100 como discípulos de los profetas, a quienes profetas mayores les iban enseñando el oficio profético, pero el oficio profético terminaría siempre con la inspiración de Dios. ¿Ok? Es decir, estos hombres eran enseñados en el temor de Dios, eran enseñados en la ley y en ciertas cuestiones propias del oficio del profeta, pero que la palabra va a venir, eso dependerá de Dios. Si Dios habla, el hombre habla. Si Dios no habla, yo no tengo que inventar absolutamente nada. Entonces, a estos señores, si no tenemos estos llamados en otras porciones de la Biblia, los hijos de los profetas, si no tenemos a estos aprendices de profetas, ¿cuándo vamos a tener profetas? Es decir, si nosotros no tenemos alumnos en la doctrina, en el discipulado, ¿cuándo vamos a tener ministros, líderes, supervisores, pastores o lo que fuere? Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Matarlos a todos. Destruir la religión, destruyendo a los profetas. Y este Abdías, que era temeroso de Jehová, mayordomo de Acab, lo que hizo fue esconder a 100 profetas en 2 cuevas, 50, y calladito y escondido los sustentaba con pan y agua. Y ahora, ¿qué tenía que hacer Elías? Elías tenía que presentarse ante una corte donde mataban profetas. Había que ser valiente como profeta. Y Elías fue y se mostró y se enfrentó a los profetas de Baal, lo cual usted puede leer después. Entonces, necesitamos oír a los profetas. Los profetas, como dice el texto de 1 de Pedro, que profetizaron, ellos indagaron qué tiempos y en qué personas, según el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, indicaban acerca de Jesucristo. Bueno, todos estos señores recibieron la palabra de Dios, escribieron y todos apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Todas las escrituras, toda la Biblia, todo es como un gran embudo, es un camino que termina ¿dónde? En Jesucristo. Todo termina en Jesucristo. Y estos señores no sabían, no entendían todo, solo recibían la parte que les correspondía y entregaban. Recibían y entregaban. Habían profetas que solo hablaban, recibían y hablaban. Habían profetas que recibían, hablaban y escribían. Dios les
les dio a ellos la responsabilidad de escribir. Esos son los profetas escritores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Nahum, Miqueas, Sofonías, Abdías, Joel, Malaquías. Todos ellos son profetas que no solo hablaron, sino escribieron. Y los escritos de ellos se fueron compilando para formar la Biblia, más los escritos del Nuevo Testamento, que fueron hombres en el oficio profético que recibieron, recopilando todo o recibiendo del Señor, escribieron, se formó el Nuevo Testamento. ¿Qué hace el diablo? El diablo quiere destruir todo eso. ¿Qué quiere el diablo? Que tú no leas tu Biblia. Bueno, la Biblia, el Evangelio, es buenas nuevas. Si tú prendes el canal de televisión, las noticias, todos son malas nuevas. O sea, malas noticias. ¿Es cierto o no? ¿Estoy equivocado o no? O sea, no están convencidos ustedes, ¿ah? Es un no y es un sí medio tibio. Todos son malas noticias. Malas noticias. Se nos vienen días muy complicados ahora, según escuché. Creo que amenazan hacer ahora marcha en Lima, ¿no? ¿Dicen? ¿Sabía usted? ¿Cuándo comienza? Mañana, dicen. Qué mala noticia, por Dios. Bueno. Entonces, es así, escúcheme. Si tú te expones total a las malas noticias, te cargas de ellas. Si tú te expones a las buenas noticias, que es el Evangelio, tú te llenas de ellas. No quiero decir que evadas la realidad, hay que conocer la realidad, pero lo que yo no voy a permitir es que esta realidad determine llenar mi corazón. Yo tengo que voltear y llenar mi corazón con las buenas noticias. Porque de lo contrario, yo voy a vivir o con odios o con miedos. Con odios o con miedos. Porque después de ver un noticiero, no duermes en paz. No duermes en paz. Pero, si lees la Biblia antes de dormir, te aseguro que dormirás en paz. Porque Jehová a su amado dará el sueño, dice la Biblia. A su amado dará el sueño. Y a veces es difícil dormir. Hay muchas incomodidades para dormir. El calor puede ser una incomodidad. Algún malestar puede ser una incomodidad. Alguna carga del día puede ser una incomodidad. Pero finalmente tienes que dormir, porque del dormir viene tu descanso y tu energía para el día siguiente. Así nos creó Dios. Es importante descansar. Pero si vivo en turbación, no se puede. Ahora, nosotros enfrentamos todos los días, tú sales a la calle a trabajar, donde fuere, como fuere, y tú enfrentas situaciones de tensión muy complicadas y muy difíciles. Y tú necesitas ir y refrescar eso, refrescar tu vida, tu corazón. ¿Cómo lo haces? Lo tienes que hacer siempre con las buenas nuevas, con la palabra de Dios. Todo lo que los profetas escribieron, dice el primer texto que leímos, lo escribieron para nosotros. Esta Biblia se escribió para nosotros, no se escribió para ellos porque ellos ni la leyeron, para nosotros. Cuando tú no vas a las Escrituras, la Biblia no es tu delicia, cuando no estás involucrado en una rutina de lectura, estás dejando de lado la gran provisión de Dios para tu fortaleza, tu sanidad, la dirección de tu vida. Vamos a ver un profeta más. Vamos a ver un profetita. Este de acá me encanta. 22, Primera de Reyes 22.
¿Ok? Bien, nuevamente, historia. Mis queridos hermanos, miren para acá. Josafat, de quien leímos hace un rato. Acab, de quien leímos hace unos breves minutos. Los dos se asociaron. El rey del norte, Acab, y el rey del sur, Josafat, se asociaron para ir a la guerra. ¿Cuál guerra? La guerra que el reino del norte tenía con un reino de más arriba que era Siria. Siria atacaba al reino del norte. Entonces Acab le dice a Josafat: oye hermano, vamos a pelear juntos pues. Entonces esa asociación sí no fue correcta. A Dios no le gustó que Josafat, siendo un buen rey, se asocie con Acab, que era un mal rey. Recuerde, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y estos reyes, ¿cómo hacían para asociarse? Matrimonio. Casaban a sus hijos. Entonces una hija de Acab fue casada con un hijo de Josafat. ¿Cómo se llamaba la señorita novia del reino del norte? Atalía. Nunca le pongan ese nombre a sus hijas, por favor. Atalía. Fue casada con el hijo de Josafat. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Si es que no me equivoco, la historia es así, porque la estoy jalando, hermanos, el recuerdo de la historia. Lo que pasó, ¿qué pasó? Atalía, siendo hija de Jezabel, recuerde usted aquel dicho secular que dice, de tal palo, tal astilla. Ok, y dicen así: ¿te quieres casar con la fulana? No la mires a ella, anda, mira a su mamá y vas a ver con quién te vas a casar. ¿Por qué? Porque las hijas van a terminar como las mamás, no solamente en figura, sino en carácter y en todo. ¿Por qué? Porque elementos de la madre necesariamente van a ser absorbidos por la hija, necesariamente. A veces sí, no tanto, a veces menos porcentaje, también depende del carácter que forme la joven. La joven puede determinar y decir, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ser como mi mamá. Como ciertos varones dicen, yo no voy a ser como mi papá. Mi papá fue un hombre de esta característica, yo no voy a ser así. Yo entiendo y reconozco que él no hizo bien. Yo voy a ser un hombre diferente, de otros caminos. Genial, entonces ahí el dicho de tal palo tal astilla se rompe. Voy a ser como Cristo. Genial, esa es la regla. Bueno, pero acá Atalía no. Y Atalía se llevó toda la brujería de su mamá a la casa de los reyes de Judá. Bueno, ese no es el asunto es la guerra. Ok, ya, vamos. ¿Dónde estamos? Primero de Reyes 22. Versículo primero dice, 3 años pasaron sin guerra entre sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego, claro, porque esta era una norma en Josafat, yo te ruego que consultes hoy, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Entonces, cuando alguien te diga, oye, ¿nos casamos? Consultemos. Palabra de Jehová. No, donde el pastor no vamos a ir, pero usted sabe cómo es el pastor. El pastor es fatal. Por el pastor nadie se casa en esta iglesia. Esa es la fama que yo tengo. ¿Ok? Pero no es así. Te puedo traer el libro de actas de matrimonio y vas a ver cuántos se han casado y cuántos siguen casados hasta ahora. Consultemos palabra de Jehová, le dijo Josafat. Bien, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. Estos no eran de Jehová, obviamente, eran los profetas de su señora, pues. Como 400 hombres, porque no habían 400 profetas de Jehová, pues Jezabel había ido matando. Él trajo los profetas de él. Hombres que le decían a Josafat lo que Josafat quería escuchar. Nosotros no tenemos que decir lo que la gente quiere escuchar, vamos a decir lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está escrito en la Biblia. Le guste o no le guste, ese es problema suyo con Dios. Yo no escribí la Biblia.
Yo solamente la leo. Bien, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, les hace la pregunta, la consulta, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Okay. Parece que hay buen pronóstico. Y dijo Josafat entendió que estos profetas, dijo, no sé, no le gustó. Y él quería un profeta, pues. Y dijo, versículo 7, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, dice, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Claro, ¿cómo no le vas a profetizar mal a este hombre que anda mal, pues? ¿Ah? No le vas a decir, sí, papito, anda mal, que Dios te bendiga, amor. Sí, jamás, pues. Y Josafat le dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Este era pero estrambótico. Y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. ¡Qué mentira! Estos hablaban de su propia mente, engaños y mentiras. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también. Yo me acuerdo una vez que estaba, cuando teníamos el programa de radio, sacábamos programa de radio, entonces venía mucha gente a visitarme, pastor, o le invitamos, pastor, lo invito, pastor, que los ancianos, que venían los ancianos de tal, hasta que llegaron unos ancianos y me dijeron, pastor, queremos invitarlo a la iglesia, a una iglesia presbiteriana en el cono sur, regular la iglesia, y me dijo, para que nos traiga la palabra. Ah, bueno, hermano, está bien, perfecto. Y yo voy. ¿Cuándo es? No sé si era un domingo en la noche. Ya yo llego, solo deme un planito nomás y yo llego como sea. Listo, pero una cosa, pastor, me dijeron, lo que queremos es que usted les hable a los jóvenes de la iglesia. Ah, no entiendo. Es que los jóvenes son muy rebeldes, pastor. Y queremos que usted le dé la palabra a esos jóvenes. Mira, hermanito, yo voy a ir y voy a compartir lo que sienta compartir. ¿Ok? Con todo respeto. Bueno, llegué a la iglesia y es en una iglesia con un escenario así donde los pastores invitados están sentados atrás en sillas. Entonces yo estaba sentado así y miraba a los señores, miraba a los hermanos, miraba todo. Cada rincón de la iglesia. Y el señor se estaba durmiendo, el otro estaba roncando, el de por allá estaba con una cara de este tamaño, parece que no le gustaba que esté yo. Y en el culto los que cantaban y estaban contentos eran los jóvenes. Y los mayores estaban en otra nota, en otro tono. Y la supuesta rebeldía que el hermano decía, o los hermanos decían, bueno, era obvio, ¿no? La iglesia se estaba rompiendo porque los más antiguos estaban matando la iglesia. Y los jóvenes pedían que la iglesia se avive. Y querían que yo chancase a los jóvenes. Por supuesto, a mí nadie me contrata para eso. Nadie me contrata para eso. Y cuando me decían, ¿y cuánto será la ofrenda, pastor? No requieren ofrenda, hermano. Yo no voy por la ofrenda. A mí mi iglesia me sustenta con lo suficiente, no requiero de ofrenda. Porque no por la ofrenda que me den, yo voy a decir lo que los señores quieren que yo diga. Yo voy a decir lo que yo siento decir. Bueno, ni sé qué les dije, pero nunca más me buscaron. Entonces, ¿qué dice acá? Este es lo que el mensajero le dice a Micaías.
a la mitad, dice, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová le entregará en mano del rey. Se lo habría dicho de una manera muy así, aguada, muy, no, muy como diciendo, sube pues. Así con una sonrisa media sarcástica, sube pues y serás prosperado. Como diciendo, no sabes lo que te espera ya. Versículo 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces, y ahora sí, lea bien, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen pastor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, el profeta Micaías le dice, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Qué bravo este hombre. Es decir, Micaías es más de lo que él aparenta. Él es un hombrecito ahí tranquilo, pero es un hombre que tiene una visión del cielo. Es un hombre que ha escuchado a Dios. Es un hombre que sabe lo que Dios va a hacer. Esos son los profetas, porque Dios los escoge para eso. Y aquí está el resultado de ello. Micaías no escribió nunca un libro. Micaías fue enviado a una celda después de esto. Y se cumplió en la batalla lo que Micaías dijo. Murió Acab. Cayó en la batalla. Como Acab le escuchó a Micaías de que iba a morir en la batalla, Acab dijo, oh, esto está complicado, yo no voy a entrar a la batalla así vestido como estoy, como rey, me voy a vestir así como soldadito nomás, para que no me distinga el enemigo. Y en la batalla, el enemigo dijo, no peleen contra cualquiera, grande o pequeño, sino busquen al rey. ¿Ok? Busquen al rey y a ese me lo matan en el campo de batalla. Entonces todos los soldados empezaban así a pelear, pero ¿quién es el rey acá? Y lo vieron a Josafat vestido como rey peleando ahí. Dijeron, ese es el rey de Israel, y todos fueron contra él. Y Josafat dijo, no, yo no soy el rey de Israel. Bueno, ya. Entonces dijeron, pero ¿quién? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Y un soldado dijo, ¿qué importa? Agarró su arco, agarró la flecha, tiró hacia la aventura, ¡cha! Y la flecha voló. ¿Y a quién creen que le cayó? Le cayó por acá. Y se le metió entre las costillas, ¡cha! Lo atravesó y lo hirió de muerte. Lo que Dios dijo, lo que Dios determinó por boca de Micaías, eso se cumplió. No había forma de esconderse, no había forma de evadir, no había forma de evitar, no hay manera. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si quieres tú saber esas cosas, anda a la Biblia. Escucha a Dios, aprende de Dios, Dios te hablará, Dios te enseñará. ¿Ok? Oye a los profetas y serás prosperado. Cerramos nuestros ojos.